Ok, muy bien. Entonces, vamos a imaginarnos en este caso que estamos, vamos a retroceder hasta tiempos de Tahuantinsuyo, ¿ok? En el mundo andino, ya, las poblaciones, ¿no? Tenían una forma de entender el mundo y explicarse las cosas, pero esa era totalmente diferente a los españoles, ¿ok? Toda cultura, hasta donde hemos visto hasta el momento, ya, en ese caso, siempre va a encontrarse, en este caso, o va a generar explicaciones para poder entender el mundo donde vive. Y eso es en todas las sociedades antiguas. Ya hemos visto ya del inicio de la historia hasta la actualidad. El tema está que cuando vienen los españoles, ¿no? Ellos específicamente vienen con una intencionalidad de extraer, en este caso, cuantiosos productos económicos, ¿ok? Sin embargo, tienen que entender, justamente para poder, para lograr tener el dominio, ¿no? Sobre el territorio que han conquistado, ¿no? Hay que entender en este caso la visión de las personas, de los naturales del lugar, ¿ok? Entonces, en esa investigación, ¿no? Se han podido corroborar que los naturales, o sea, los del mundo andino, conservaban, ¿no? Tradiciones, mitos, leyendas. Entonces, a través de estas narrativas se ha dado a conocer o se explica cómo es que pueden hacer los dioses, el espacio y el tiempo. Para los naturales, el tiempo y el espacio eran sagrados. Los accidentes geográficos destacaban por su rareza. Montañas enormes, volcanes en erupción, piedras deformes. Fueron convertidos en divinidades dignas de admiración. Asimismo, los fenómenos de la naturaleza eran objeto de culto y motivo para la celebración de fiestas y rituales. Ahora, ¿qué podemos entender por cosmovisión? Es la forma particular que tienen diversas sociedades para explicar su origen, el mundo, sus dioses y en general todo lo que les rodea. Geografía, alimentos, enfermedades. El poblador andino tuvo una particular forma de organizar su territorio, su sociedad, su pensamiento. Los cronistas fueron los primeros en describir las características de la sociedad inca. En sus crónicas recogieron las leyendas y tradiciones que nos revelan las formas diferentes de concebir e interpretar el mundo que tenían en este caso nuestros antepasados. Ahora, ¿cómo es la concepción andina del tiempo y del espacio? En cuanto a la concepción del espacio para los indígenas, para los incas, se concebía el tiempo de manera cíclica. ¿Y eso qué significa? Que en este caso, con el transcurrir del tiempo, se sucedían épocas de cosmos, ¿no? A las que seguían épocas de caos. O sea, una época de cosmos, luego venía una época de caos. Y así, nuevamente, época de cosmos, o sea, en forma circular. Cosmos, caos, cosmos, caos. ¿Ok? Ello se debía, en este caso, a los constantes enfrentamientos entre diversas divinidades, las que al luchar por la supremacía generaban una situación de desorden, pero cuando triunfaba una de ellas, se iniciaba un mundo de orden en el mundo y en las poblaciones. En cuanto al espacio, era concebido en dos niveles. Existía un espacio horizontal que se organizaba según el principio de dualidad, en dos mitades, el Anan y el Uri, lo de arriba y lo de abajo.
También existía un espacio vertical en el cual estaba compuesto por tres planos: el Anam-Pacha o el mundo de arriba, donde vivían divinidades como Viracocha, el sol, la luna, las estrellas, el rayo, ¿no? En este gráfico podemos ver el Uni, perdón, el Ana, ¿no? El mundo de arriba, ¿ok? El mundo de arriba, ¿ok? Pero también en este caso existía el mundo de abajo, lo que se llama el Ucupacha, ¿ok? ¿Cómo el mundo de arriba? ¿Ya? En el caso del mundo de arriba es todo lo que existía encima del hombre, lo que estaba en el cielo, ¿no? Y en ese mundo de arriba ubicaban no solamente a las estrellas, al sol, sino también en este caso a las divinidades. Pero también existía el Caipacha. El Caipacha es el mundo de aquí, el mundo de los vivos. Es el Caipacha, el que está en el color amarillo. Está el hombre, los animales, ¿no? Los accidentes geográficos, las plantas, algunos objetos sagrados como el Inca o la ciudad del Cusco, y también el Uscu o el Urimpacha, que era el mundo de abajo o el mundo de los muertos. En él vivían divinidades relacionadas con las fuerzas de la tierra, como la Pachamama y Pachacama. En él se encontraban las pacarinas o lugares sagrados de origen de los habitantes de la isla. El Ucupache, el mundo de abajo. ¿Ok? Por eso que los incas concebían el mundo desde una dualidad. Y eso se va también a verificar en su estructura, tanto administrativa como política. Ahora, algunas referencias sagradas, ¿no? Para los incas eran, por ejemplo, las huacas. El término huaca se refiere a todo objeto que es sagrado. Puede ser un ídolo, como por ejemplo Pachacama, un templo, una ciudad, un cerro, una laguna, el Inca mismo, el Curaca. Eran veneradas porque se tenía la creencia que ellas permitían asegurar la producción agrícola y ganadera. Mediante el ofrecimiento de ofrendas y la realización de fiestas y rituales, la población andina invocaba la colaboración de estos seres sagrados. En el caso de las pacarinas, en cada ayllu los miembros tenían la creencia que su origen estaba en el interior de la tierra o en el subsuelo. Se sostenía que los primeros habitantes de un ayllu habían salido de un determinado lugar, al cual todos los miembros reconocían como su lugar de origen o pacarina. El que ordenaba siempre la salida era una divinidad sagrada. El vínculo que se establecía entre los miembros del ayllu era muy poderoso. Cada persona se sentía pariente de la otra, y esta relación se mantenía de generación en generación. Las pacarinas podían ser cerros, cuevas, volcanes, lagos, lagunas e incluso el mar. Uno de los ejemplos más conocidos es el que trata sobre el origen de los incas, ¿no? La leyenda de los hermanos Ayer, que afirman que en este caso los incas salieron de unas cuevas del cerro Guanacaure. O sea, todo objeto de donde uno pueda salir del interior es una pacarina. Por eso es que se hace referencia a los cerros, a las cuevas, a los lagos, a las lagunas o incluso también al mar. ¿Ok? Y un ejemplo de la misma, donde se expone, por ejemplo, una pacarina, es el llamado Cerro Guanacaure. ¿Ok? Entonces, ya para recordar en este caso, cuando intentamos entender la cosmovisión andina, ya, es en sí, debemos entender que es la explicación propia que tienen
o que tuvieron los incas para poder entender su mundo, el origen de sus dioses, ¿no? La noción de espacio y tiempo, ¿ok? Para los incas el espacio y el tiempo eran sagrados. Los accidentes geográficos para ellos eran singulares por su rareza. Por ejemplo, las montañas enormes, los volcanes, ¿no? Las piedras deformes. Y todas estas fueron convertidas en objetos de adoración. Asimismo, los fenómenos de la naturaleza eran objetos de culto, un motivo para la celebración de fiestas y rituales. Entonces, cuando hablamos de cosmovisión, es la visión más particular que tiene una sociedad sobre su origen, el mundo, sus dioses y en general todo lo que les rodea, la geografía, los alimentos, las enfermedades. El poblador andino tuvo una forma particular de organizar su territorio, su sociedad, su pensamiento. Los cronistas fueron los primeros en describir las características de los incas, ¿ok? Entonces, en sus crónicas recogieron leyendas y tradiciones que nos revelan las diferentes formas de concebir e interpretar el mundo, ¿ok? Entonces, a través de la cosmovisión se podría sintetizar esa necesidad de conocer su origen. Ahora, los incas fueron los únicos que desarrollaron una cosmovisión, pues no. Tenemos, por ejemplo, los aztecas, los mayas, que también en este caso pudieron desarrollar su propia cosmovisión, su propio entendimiento del origen de la ciudad. Cada sociedad en este caso, tiene su propia cosmovisión, o sea, no es solo, esto no es exclusivamente de los incas, por si acaso, ¿ya? Pero cuando hablamos de cosmovisión andina, hablamos de la propia, de la propia narrativa para que mediante el cual los incas podían entender su mundo. ¿Okay? Ahora, ¿cuál era la concepción de ellos en cuanto al tiempo y el espacio? Para ellos el espacio era cíclico, ¿ok? O sea, era un transcurrir intercalado entre el orden y el caos. Habían tiempos de orden y tiempos de caos. ¿Por qué en ese caso ellos tenían esta visión? Se debía más que todo a los constantes enfrentamientos entre las divinidades locales. Entonces, las que en ese caso luchaban por la supremacía. Cuando triunfaba una de las divinidades, era el tiempo de orden. Y cuando había luchas, era el tiempo de caos. En cuanto a la concepción del espacio, el espacio era concebido en dos niveles. Había un espacio horizontal que se organizaba según una dualidad, es decir, en dos mitades, el Anan y el Urim. También existía un espacio vertical por el cual el mundo estaba compuesto en tres planos. El Anan Pacha, o el mundo de arriba, donde estaban las divinidades, Viracocha, el sol, la luna, las estrellas, el rayo. El Kai Pacha, que es el mundo de aquí, es el mundo terrenal, donde estaban los hombres, las plantas, los animales, algunos objetos sagrados como el Inca, la ciudad del Cusco. Y el Urim Pacha, que es el mundo de abajo, el mundo de los muertos. En él vivían las divinidades como Pachamama o Pachacamac, y se encontraban también las patarinas o lugares de origen sagrado para el aire. Ahora, dentro de la cosmovisión, ¿cómo pueden entender a las huacas? Las huacas eran un objeto sagrado. Podía ser un templo, podía ser un cerro, una laguna, el Inca, el Curaca. Eran venerados porque se tenía la creencia que ellos podían asegurar la producción agrícola y ganadera. En este caso, la veneración era a través de ofrendas y en la realización de fiestas y rituales. La población andina invocaba la colaboración de estos seres sagrados. Las pacarinas también eran objetos de culto, ¿ya? Pero en este caso su concepción era otra, ¿ok?
más que todo eran el origen, para los ayllus, o los miembros del ayllu, eran el origen, era un vínculo con su origen. Generalmente se veneraba a todos aquellos accidentes geográficos, ¿no? Que o sea, que tenían en ese caso o se les concedía, ¿no?, un origen interno. ¿Okay? Por ejemplo, entre las pacarinas podían ser los cerros, las cuevas, los volcanes, los lagos, las lagunas e incluso el mar, todo que tienen un origen interno. Entonces, el vínculo entre los miembros del ayllu con la pacarina ni y ayllu viene de ahí, viene de dentro. Un ejemplo de aplicación de una pacarina es, por ejemplo, cuando tenemos la leyenda de los hermanos Aya, ¿no? Que narra que los incas nacen desde el Cerro Guanacaure, desde el interior del Cerro Guanacaure, ¿correcto? Entonces, así podemos entender la cosmovisión andina, ¿ok? Entonces, hasta aquí en este caso lo que es el repaso sobre ya la cosmovisión andina, ¿ok? Entonces, a entender de que en sí es más que todo una narrativa para el entendimiento del mundo bajo la propia visión inca, ¿correcto? Bien, entonces, hasta aquí vamos a culminar la clase. De aquí hasta las 11 va a haber un tiempo de recreo, ¿ya? Aprovechenlo, a las 11 regresamos para hacer el repaso de esta sesión, ¿no? Y también algunos detalles sobre, en este caso, sobre lo que se tiene que presentar el día de mañana, ¿ok? Nos vemos, chao, chao. ¿No se pongo el celular? Sí.